A ver, ¿qué viene para el FMLN? Ahora. En el país hay espacio para la izquierda para largo rato. O sea, en un sistema político como el nuestro, donde hemos podido demostrar la vigencia del acuerdo de paz, que este yo creo que es uno de los graves errores políticos de este gobierno, de este régimen, el haber desnaturalizado y desconocido el acuerdo de paz, porque ha sido producto del acuerdo de paz que en el país ha habido un espacio como para que un gobierno como el de Bukele también tenga la oportunidad de demostrar sus capacidades para resolver los problemas. Pero ¿tú crees que tiene validez eso desde el punto de vista de cómo quizás la nueva generación con la cual se nutre el partido Nuevas Ideas es una generación que no, digamos que no nació, sino es una nación que nace después de los acuerdos de paz? Es un partido con una representación de liderazgo, si lo queremos ver desde el punto de vista, le guste o no le guste a alguien, el hecho de que sus diputados, la mayoría son jóvenes. Yo creo que el tema de fondo es que el partido de Bukele legalmente es un instituto político, pero políticamente es apenas un movimiento. No tiene mayor organicidad, sin embargo, nos ha dado una lección muy importante en cuanto a la esperanza que tiene la gente porque resuelvan los problemas. De acuerdo, pero eso ha pasado siempre en la historia de los partidos en las elecciones. Y así como suben, así pueden bajar. De acuerdo. Y así como suben, pues pueden bajar. Pero vuelvo a tu pregunta. Pero regresando al punto, la capitalización de votos que tiene Nuevas Ideas, creo que no la ha tenido en dos, ¿cómo se llama? En dos periodos electorales. De alguna manera pone en tela de juicio ese argumento que tú planteas, que no tiene, que es solamente un solo movimiento. Es que no lo descalifico, no, lo caracterizo. Ojo, lo caracterizo. O sea, ¿por qué es un movimiento y por qué conceptualmente no es un partido, aunque tenga legalidad? Porque primero no tiene un programa. O sea, no hay un programa. Por ejemplo, incluso este gobierno, tal como lo señala la Constitución, no tiene un programa de gobierno. No lo ha podido demostrar hasta hoy. Pero si los países en 40 años, si el país en 40 años con los partidos tradicionales como el que al que tú perteneces, aún con programa, no han logrado resolver los problemas, ¿qué puedes estar esperando de un programa? Pero es que tampoco ellos lo han resuelto. Alguien que te resuelva los problemas. No, pero en 2 años... Y ya en 60 días, este gobierno arriba de 2 años. Y mi pregunta es, ¿y cuáles son los problemas estratégicos que Bukele ha resuelto tras 2 años de gobierno? El principal, o sea, muchos le atañan que ha sido exitoso el tema de cómo enfrentó la pandemia del COVID-19. O sea, el enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 es el desastre económico que tenemos en el país, donde el mal manejo sobre el encierro al que sometió a la población, que ha sido evaluado por los economistas, por los cientistas sociales, fue un error. Por ejemplo, El Salvador hoy es el país que tiene menos crecimiento económico en Centroamérica. Nuestras exportaciones han caído. Pero tiene menos efecto per se de la pandemia que está afectando al mundo hoy en día. Tenemos menos medición, si eso es claro. Tú que eres estudioso sabes que la cantidad de muertos que nos refleja el Ministerio de Salud no es la cantidad de muertos que reflejan las municipalidades, que son las que controlan los cementerios, que es donde están enterrados a las víctimas de la tragedia de la pandemia. O sea, el resultado del manejo de la pandemia de Bukele es un país endeudado al 90% para muchas generaciones, es un país en el que se ha caído la capacidad de exportación, un país donde de acuerdo al Banco Mundial hemos caído el 8% del Producto Interno Bruto y donde de acuerdo a la CEPAL las posibilidades de reconstrucción económica del país solo comenzarán hasta el año 2024. Entonces,
¿De qué resultado nos habla Bukele en ese sentido si la cantidad de víctimas están maquilladas de acuerdo a los datos del colegio médico? Yo pregunto, ¿y por qué Bukele nunca incluyó en el gabinete de salud al colegio médico del país? ¿Por qué Bukele nunca incluyó a los infectólogos de este país? Porque tiene otra forma de hacer política. Claro. Es otro estilo de hacer política. Por supuesto, es la de las selfies. Como le dice la congresista Norma Torres, es el espejito, quién es el más cool y el más simpático, claro, pero eso funciona quizás aquí adentro del país. Si no, veamos la situación a la que nos está llevando Bukele en las relaciones con Estados Unidos, con los países centroamericanos. Entiendo que el papel contestatario es indispensable dentro de un rol de un partido opositor. Pero ¿no será que también hay cosas matizables ahí que no quieren ver, lo positivo en algún momento? Y no tengo por qué estar defendiendo, no soy defensor del gobierno, simplemente te traslado algunos indicadores. Por ejemplo, del gobierno anterior, Bukele heredó 147 obras en proceso de ejecución, incluidas las que está inaugurando, como el bypass para el Puerto de la Libertad. De acuerdo, es una obra que ustedes... etcétera, pero me pregunto, ¿cuáles son las obras que Bukele está inaugurando que no correspondan? Bueno, ahorita, concluir el aeropuerto en los próximos meses, esa no es obra de este gobierno. Entonces son 147 obras planificadas, financiadas y ejecutadas mayoritariamente en el anterior gobierno. Pregunto, en 2 años de gobierno, ¿cuáles son las obras estratégicas que Bukele ha ofrecido como novedad? Bueno, ese será el reto, y de hecho señalo la debacle a la que está llevando nuestra política exterior es un verdadero problema. Y será tema para el abordaje quizás más adelante y puntual de analizar el papel. Regresemos al tema de la izquierda, ¿verdad? Tú hablas del surgimiento de una nueva izquierda, ¿verdad? A partir de la representatividad y del estamento que queda aún en aquellos sectores como sociales, sindicatos de veteranos, y hablas también de ONGs. En el país hay suficiente espacio y para mucho rato para la izquierda. ¿Por qué? En las opciones de derecha hay muchos partidos. El partido de Bukele es un partido de centro derecha también. Y el espacio de la izquierda, el reto del FMLN en este momento es cómo contribuir, ojo, no vanguardizar, no, contribuir a juntar los retazos de toda esa izquierda dispersa en el movimiento social, en las ONGs, en los tanques de pensamiento, en la intelectualidad, para construir un nuevo proyecto político, lo cual no significa cancelar el FMLN, sino que el FMLN podemos contribuir y ser parte de esa nueva izquierda. ¿Es irrelevante el FMLN hoy en día? No, yo diría que es poco relevante. Es poco relevante, sobre todo en materia institucional. ¿Por qué? Porque 4 diputados no tienen mucho peso político en un Congreso de 84. Sin embargo, 30 alcaldías sí son una excelente oportunidad para poder construir y para poderse abrir al futuro que viene. En este sentido, yo creo que la sociedad salvadoreña debe de tener claro nuestro mensaje. El FMLN hemos sabido a lo largo de la historia rehacernos, reinventarnos, reconstruirnos, y eso lo pudimos demostrar durante la guerra. Hoy, humildemente, debemos de reconocer nuestros errores, nuestras responsabilidades y tener la sabiduría para poder unificar los retazos que hay de la izquierda y reconstruir el proyecto político en el que no solo el FMLN como izquierda, sino también distintos sectores que genuinamente son de izquierda, pueden y van a construir el nuevo sujeto político que va a ocupar el espacio de la izquierda en este momento.
¿Va a jugar un rol el FMLN? Por supuesto que sí en eso, pero no podemos ser quien capitalice y quien vanguardice ese esfuerzo. Nosotros debemos de contribuir. Hay una experiencia, yo llamo a los jóvenes en ese sentido, a estudiar el fenómeno de 1944 en El Salvador. ¿Por qué el fenómeno de 1944? Porque el 44 demostró cómo el partido de izquierda que había surgido el 30 de marzo de 1930 a orillas del lago de Ilopango, me refiero al Partido Comunista, y que había sido aplastado en 1932, no jugó un rol relevante en 1944, pero la sociedad pudo gestar nuevos liderazgos que se pusieron a la cabeza para poder enfrentar el régimen dictatorial de Martínez y jugar un rol nuevo. ¿A qué me quiero referir? Que crisis como esta son capaces de gestar nuevos liderazgos y por lo tanto el FMLN debemos de estar abiertos y contribuir desde nuestro liderazgo histórico a gestar esos nuevos liderazgos que desde el movimiento social, desde los tanques de pensamiento, puedan contribuir a juntar esos retazos de izquierda para diseñar un nuevo proyecto político. Me quedo ahí todavía con la necesidad de poder seguir ahondando y analizando. Voy a comprometerme a invitarte más adelante para que sigamos haciendo ese análisis del espectro político y sobre todo del futuro del FMLN, porque creo que se nos quedan por cuestiones de tiempo todavía cosas sobre la mesa. Cierro con esto. ¿Te molestó que te llamara traidor, Chafik Anden? No, porque no lo soy. O sea, y lo que ocurre es, yo, como se dice popularmente, he señalado en este grupo empresarial los excesos, por ejemplo, ese grupo empresarial incluso al que Jorge pertenece, al que Jorgito Chafik pertenece, está embargando, está amenazando con embargar a pequeñas cooperativas de excombatientes, y yo he señalado ese tema, y ellos se han molestado porque yo he señalado que ese grupo empresarial es el que está dañando la imagen del FMLN en la base, porque para esas cooperativas de excombatientes, el que esas empresas los embarguen, significa que el FMLN puede estar atrás de ese esfuerzo, y por eso yo he señalado, ese grupo empresarial debe de separarse del FMLN, porque en un partido de izquierda como el nuestro no puede haber grupos empresariales que sienten la pauta política del rumbo de la izquierda en El Salvador. Okay. Gracias, te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Y quedo pendiente de reunir.